la corriente I de t para esa integral. En el caso del voltaje en la resistencia, tenemos pues, la resistencia por la derivada de la corriente, que en este caso la dejamos expresada así, porque aún no tenemos una forma de onda para la corriente I de t, es decir, todavía no sabemos cómo es esa función, entonces simplemente la dejamos expresada como la derivada de I con respecto a t. Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, decíamos, la separación de variables. Y entonces tenemos que este producto de la resistencia por la derivada de la corriente va a ser igual a menos 1 entre C por la corriente I de t. Y entonces aquí tenemos este término y del otro lado tenemos este. Entonces, para hacer separación de variables, tenemos que dejar de un lado todo en términos de la variable dependiente, que es la corriente I, y del otro lado dejar en términos de la variable independiente, que es el tiempo. Entonces nos quedaría DI entre I. Esta resistencia, bueno, pues la pasamos del otro lado, nos queda menos 1 entre RC y este diferencial del tiempo, que nos quedaría aquí como dt. Y entonces, como ya hemos hecho la separación de variables, ya podemos aplicar integral. Y entonces integramos di dt sobre it. Y del otro lado de la ecuación integramos menos 1 entre RC dt. Entonces esto, como es una una integral indefinida, requiere que incluyamos una constante de integración. Entonces, el lado izquierdo de la ecuación, su integral nos da el logaritmo natural de la corriente I de t. Y del otro lado, como simplemente 1 en RC es una constante, y nos queda la integral de t, pues simplemente nos queda, obviamente a la hora de evaluar los términos en los límites de 0 a t, pues simplemente nos queda multiplicado por t. Y decíamos más una constante de integración porque perdón, no estamos aquí mencionando de qué límites estamos hablando. Estamos haciendo una integral indefinida. Entonces agregamos la constante de integración. Bueno, lo que decíamos, podemos aplicar la relación de que el logaritmo natural del exponencial va a ser igual a x y que podemos definir nuestra constante k por un logaritmo natural de una k minúscula. Entonces, en este caso tendríamos el logaritmo natural de i de t en el lado izquierdo, que da exactamente igual, y tenemos el logaritmo natural de e a la menos 1 entre RC, t, es lo que estaríamos viendo, ¿no? Más lo que decíamos, esta constante k es igual al logaritmo natural de otra constante. Si ahora aquí en estos dos logaritmos aplicamos esta propiedad, entonces lo que tendríamos que del lado derecho sería el logaritmo natural de estos dos argumentos del logaritmo, ¿no? Perdón, aquí incluyendo esto. Entonces nos quedaría k por e a la menos 1 entre RC por t. Y entonces decimos que podemos aplicar la función exponencial. Si le aplicamos exponencial al logaritmo natural de x, sabemos que vamos a obtener x. Por lo tanto, cuando aplicamos en la ecuación, nos daría la exponencial del logaritmo natural de i de t. Entonces es simplemente i de t.
y luego la exponencial del logaritmo natural de k por e a la menos 1 entre RCT. Entonces tenemos que eso queda en una constante k que multiplica a e por 1 entre RC por el tiempo. Entonces, esta es lo que decimos la solución de nuestro circuito, pero decimos que esta es una solución general. Porque ahí no hemos determinado la constante k. Y esa constante k pues va a quedar en términos de algunos valores del circuito. Así como aquí tenemos 1 entre RC, que son valores de los elementos del circuito, pues entonces k también va a depender de algunos valores, algunos parámetros del circuito. Entonces, por eso le llamamos la solución general, porque esto podría aplicar para cualquier circuito que tenga esa forma, pero que, bueno, va posiblemente a cambiar sus valores, ¿no? Entonces, decimos, esta es la solución general. Si queremos determinar la solución particular, entonces lo que decíamos con el caso anterior de los circuitos RL, que tenemos que evaluar en el tiempo t igual a 0 para nuestra variable dependiente, que es lo que obtenemos. Entonces, en esta ecuación, nosotros sustituimos el tiempo igual a 0, entonces es esta constante k por e a la menos, pues sigue teniendo los valores de RC, pero ahora aquí donde teníamos el tiempo, lo que estamos haciendo aquí es evaluar o hacer que el instante t sea 0, pues aquí lo estamos indicando. Entonces, al ser 0, pues todo el factor exponencial se haría 1. Sin embargo, además, por otro lado, sabemos, si nos regresamos al circuito, que cuando esto se cierra, lo que vamos a tener es una corriente que se va a establecer en términos del voltaje que ha sido cargado en el capacitor y que ahora va a fluir a través de la resistencia R. Y este voltaje en el capacitor, por ahí ya lo habíamos determinado, que es el voltaje de la fuente. Entonces, esto es realmente lo que estamos obteniendo. Decimos, esta corriente I en el tiempo 0 va a ser el voltaje B. Y decimos, este valor de 0 es una aproximación realmente de tiempo 0 más, es decir, justo un pequeñísimo instante después de que esto se cerró, se establece una corriente. Y esa corriente, decimos, va a estar dada por la energía en el capacitor. Pero en el capacitor, el voltaje que encontramos es que era el voltaje de la fuente. Entonces, si vemos, es el voltaje de la fuente que está entre este punto y que une la resistencia con el capacitor en estos puntos. Entonces, lo que estamos haciendo es que queda conectado en paralelo el capacitor con el resistor. Y por lo tanto, el voltaje que vemos en los terminales de la resistencia, pues es el mismo voltaje del capacitor. Y con ello entonces podemos determinar cuánto es la corriente, que es lo que tenemos aquí. Decimos la corriente cuando estamos hablando del instante 0, el voltaje de nuestro capacitor es R y la resistencia que estamos teniendo en el circuito es lo que nos va a dar esa corriente. Entonces, bueno, si esto lo sustituimos en esta relación, porque decimos aquí es
la corriente I de t es igual a este valor. Entonces, lo que obtenemos es que la constante de integración nos va a quedar como K igual a menos B entre R. De aquí, ¿no? Decimos de aquí. Esto se va a hacer 1 y la constante K va a ser igual a menos B entre R, que es lo que estamos obteniendo aquí. Entonces, si ya sustituimos esta constante K que hemos determinado con elementos del circuito, pues podemos establecer cómo es esta corriente, pues para todos los valores de t. Lo que estamos haciendo es trabajar en el tiempo. Entonces, ya habíamos visto que en tiempos menores a 0, el capacitor ya se comporta como un circuito abierto, entonces tendríamos una corriente 0. Y una vez que se cierra, es el interruptor que se cierra en la posición B, ahora lo que tenemos es que la corriente que fluye a través del capacitor es de esta forma. Aquí observar que estamos sustituyendo ya la constante K, que multiplica a E a la menos 1 entre RC por T. ¿Sí queda claro cómo resolvimos este ejemplo? Sí, profesor. Ok. Permítame un segundito. Bien, entonces continuemos. Ahora bien, este circuito también puede ser resuelto. En algunos casos lo que se requiere es determinar el voltaje que hay en el capacitor y no enfocarlo en la cuestión de la corriente. Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer es primero considerar que el interruptor ha estado en la posición 1 por mucho tiempo, ya se estabiliza y entonces en t igual a 0 es cuando cambiamos a la posición 2. Entonces, en estas condiciones, si nosotros tenemos el circuito, lo que vamos a tener para el circuito, una vez que hemos conmutado, podemos aplicar la ecuación de corrientes de Kirchhoff. Si nosotros vemos en este nodo, decimos una vez que el interruptor cambió a esta posición, podemos decir que aquí hay una corriente que entra y aquí una corriente que sale. O podríamos, de manera general, como hemos manejado, decimos no pasa nada, si decimos que del nodo salen ambas corrientes. Entonces esto nos llevaría a que tendríamos una corriente en la resistencia y una corriente en el capacitor, y esto sería igual a 0. Es decir, la suma de todas las corrientes que salen del nodo es igual a 0. Esto es lo que estamos considerando. Entonces, ¿qué tenemos para la corriente en el capacitor? Pues la corriente en el capacitor, ya sabemos que una corriente en el capacitor
es la capacitancia por la derivada de el voltaje que hay en sus terminales. Entonces, es lo que estamos sustituyendo aquí. Esto es la corriente en el capacitor. La corriente en la resistencia, si estamos recordando que cuando estuvimos conectados en esta posición, el capacitor llegó a tener un voltaje que era igual al voltaje de entrada, es decir, al voltaje de la fuente. Ese es el que en primera instancia vamos a considerar que hay en el capacitor, porque pues la relación de corriente-voltaje del capacitor nos dice que el voltaje no puede cambiar instantáneamente. Entonces, cuando nosotros establecemos la ecuación, esto es en el tiempo t igual a cero más, es decir, justo después de la conmutación, así, en el primerito instante que podamos manejar después de la conmutación, en el capacitor está ese voltaje y por lo tanto, ese voltaje, decimos aquí está este voltaje en el capacitor, como la resistencia queda aquí en paralelo con el capacitor, pues realmente aquí vemos en las terminales de la resistencia ese mismo voltaje, el voltaje de la fuente, que lo pondría así, aunque bueno, la siguiente ecuación está con B minúscula, pero realmente debería ser B mayúscula. Entonces, este voltaje es el voltaje de la fuente que está en las terminales de la resistencia, por lo tanto, la corriente en la resistencia la podemos expresar como el voltaje V entre R. Y pues la ley de voltajes de corrientes de Kirchhoff, pues la igualamos a cero. Entonces nuevamente obtenemos una ecuación diferencial homogénea que es lineal. Los coeficientes estamos asumiendo que son lineales, ¿no? La capacitancia, bueno, en este caso es un voltaje entre resistencia, el voltaje también estamos asumiendo que es un valor constante. Entonces, bueno, vamos a hacer nuevamente la separación de variables. Entonces, pasamos este término del otro lado. Nos queda menos B entre R. Pero lo que buscamos es hacer separación de la variable dependiente, que es el voltaje, separarla de la variable independiente. Entonces, lo que tendríamos es dB entre el voltaje B, y esto sería igual a menos 1 entre RC, este valor de la capacitancia pasa acá, y el diferencial que lo pasamos del lado derecho. Y ahora sí, ya tenemos separadas las variables, decimos la variable dependiente y la variable independiente. Y entonces podemos aplicar la integral. Integramos del lado izquierdo dB entre B y del lado derecho menos 1 entre RC dt. Entonces, bueno, pues el lado izquierdo tenemos el logaritmo de B y del lado derecho todo esto es constante. Sale de la integral como simplemente menos 1 entre RC y nos queda la integral de t. Entonces nos queda simplemente t. Más una constante de integración porque no manejamos límites de integración. Nuevamente, vamos a hacer la consideración de que el logaritmo del exponencial de menos x es igual a x y que si definimos que la constante k es igual al logaritmo natural de otra constante, en este caso le llamamos k minúscula,
Entonces, si hacemos esas sustituciones o primero está sustituir por esta relación y en la constante K sustituir por el logaritmo natural de K minúscula. Entonces lo que vamos a tener es esto, ¿no? Estamos diciendo que menos 1 entre RC es el logaritmo natural de E a la menos 1 entre RC T. Y que esta constante K pues la sustituimos por el logaritmo natural de otra constante. Entonces ahora vamos a aplicar a la inversa. Ahora vamos a aplicar la función exponencial. Bueno, antes de esto, agrupar aquí, ¿no? Porque todavía nos falta aquí agrupar, que tenemos dos logaritmos. Entonces, los dos logaritmos, que es igual a la suma, perdón, la suma de los dos logaritmos, que es igual al logaritmo del producto. ¿Qué la canción? Y entonces ya aplicando tenemos el logaritmo natural de b es igual al logaritmo del producto, ¿no? De estas dos. Tenemos por un lado k y por el otro lado e a la menos 1 entre rc por t. Entonces lo sustituimos esa suma por el logaritmo natural de estos dos términos multiplicados. Entonces ahora sí vamos a aplicar la función exponencial, porque aquí tenemos logaritmo y aquí tenemos logaritmo. Entonces en ambos casos podemos aplicar la función exponencial y entonces nos va a quedar simplemente b al aplicar aquí la exponencial de esto y la exponencial de esto, ¿no? Entonces b va a ser igual a la constante k por e a la menos 1 entre rc por t. Y esto entonces es el voltaje que tendríamos para el capacitor, que sería esta constante K por E a la menos 1 entre RC. El valor de R y C, o los valores de R y de C, pues son conocidos. K aún no lo conocemos porque partimos de una constante K de integración que no sabemos todavía de qué valor debe de ser. Por lo tanto, nuevamente volvemos a que esta es la solución general y que para determinar la solución particular debemos de conocer dos valores del circuito, es decir, un par de valores respecto de la variable dependiente y la variable independiente. Es decir, qué voltaje tenemos para un determinado instante t. Si podemos determinar eso, podremos determinar la constante K que tenemos ahí. Entonces, esto es lo que decimos. Esta es la solución de la red, pero decimos es la solución general, que aún no hemos determinado cuánto vale K. Para encontrar la solución particular, debemos de determinar esta constante K. Y decimos, lo vamos a hacer evaluando en un instante en el que conozcamos el voltaje. El valor del voltaje en el capacitor es conocido cuando hacemos la conmutación. Recordar que el voltaje que teníamos justo antes de la conmutación es el mismo que tenemos después de la conmutación. Y después de la conmutación, el instante así
inmediato después de la conmutación, podemos aproximar que el voltaje es el mismo que teníamos antes. Entonces, ese instante es justo después el cero más o incluso evaluarlo pues como un valor cero. Entonces decíamos, esto ya se realizó la conmutación, decíamos el voltaje es el mismo que teníamos antes de la conmutación y como el voltaje en el capacitor no cambia de forma inmediata, entonces el voltaje antes de la conmutación es el voltaje cero menos que ya habíamos determinado que es el voltaje de la fuente y va a ser el mismo que tenemos justo después de la conmutación. Y decimos, lo podemos aproximar a simplemente cero, porque esos instantes cero menos y cero más son tan pequeñitos, tan infinitesimales, que los podemos aproximar a cero. Entonces, como es el valor que se da al inicio, después de la conmutación, esto es lo que conocemos como condición inicial del circuito después de la conmutación. Decimos, no antes de la conmutación, porque eso, decimos, venimos desde menos infinito. Pero después de la conmutación hablamos de una condición inicial, que es precisamente el voltaje que se tiene en el capacitor. Eso es de lo que podemos estar seguros en el circuito. ¿Qué voltaje tiene el capacitor? Entonces, si en esa solución general que tenemos, sustituimos para estos dos valores, es decir, para el tiempo y para el voltaje, entonces tenemos evaluando en el tiempo cero, sabemos que el voltaje en el capacitor es V. Y si sustituimos en esta expresión donde tenemos la variable independiente que es en la exponencial, pues todo esto se reduce a la constante K minúscula. Y entonces encontramos que esa K minúscula es igual al voltaje V. Por lo tanto, podemos entonces expresar nuestra solución particular teniendo los diferentes intervalos. Antes de la conmutación, pues ya vimos que el voltaje en el capacitor es V. Y después de la conmutación, observar que la constante K, que es igual a V y que estaba aquí multiplicando, este voltaje V multiplica a la función exponencial e a la menos 1 entre RC por T. Observar entonces que lo que estamos viendo con esto, para el voltaje en el capacitor, bueno, obviamente aquí vamos a suponer que nos vamos a infinito. Antes de el tiempo cero, el voltaje es V, algún valor que tiene la fuente. Justo después de la conmutación, es decir, en este instante apenas después del cero, si evaluamos aquí, pues es lo que ya obtuvimos en esta parte, que es el voltaje V. Pero pues inmediatamente tenemos una función exponencial que decae en el tiempo. Entonces lo que vamos a tener es que esto va a ir decayendo hasta que tienda a cero conforme el tiempo crece. Es decir, el voltaje en el capacitor va a ir desapareciendo porque le ha estado entregando energía al resistor y esa energía se va a ir agotando. ¿Bien? ¿Alguna duda?
Entonces, continuamos. Ahora bien, si nosotros evaluamos en T menor que cero, la energía que tenemos en el capacitor, ya lo habíamos analizado, habíamos encontrado una expresión para la energía, que es un medio de la capacitancia por el voltaje en el capacitor al cuadrado. Ujú. La energía que se disipa en el resistor, recordar que también en el resistor se le va a estar transfiriendo energía, entonces esta energía también la vamos a tener como el voltaje al cuadrado T entre R. Cuando tenemos T mayor o igual que cero, lo que estamos haciendo es desconectar la fuente de voltaje y por lo tanto la energía en el circuito es únicamente la que está almacenada en el capacitor. Y lo que vamos a tener es que ahora esta energía se va a disipar por completo, lo que ya vimos es este voltaje que va decayendo, pues vamos a tener también en este caso, pues un voltaje que va decayendo y por lo tanto la energía va a ir decayendo. El voltaje al ir decayendo en el capacitor también va decayendo en la resistencia y por lo tanto también pues vamos a tener que en la resistencia con el tiempo ya tampoco vamos a tener energía. Entonces esta energía se va a perder con el tiempo. Bien, ¿con qué velocidad perdemos esta energía? Entonces, esto nos da la pauta para un concepto que llamamos constantes de tiempo. Las constantes de tiempo se establecen en términos de los parámetros del circuito, ya sea un circuito RL o un circuito RC. Y nos habla de, si observamos cada una de las dos expresiones que nos quedaron de solución para un circuito RL y para un circuito RC, pues tenemos siempre funciones exponenciales que decaen con el tiempo. Entonces, ahí vemos que este término que multiplica el tiempo siempre tiene que ver con la resistencia que estamos utilizando y con el valor de inductancia o el valor de capacitancia, según sea el circuito que estamos tratando. Entonces, si vemos, decía, por ejemplo, en este último, ¿no? Que estamos trabajando. Aquí tenemos este término. Este término, o sea, el signo negativo, pues nos está diciendo que es una exponencial que decae. Y bueno, varía con el tiempo. Pero este factor que está multiplicando, que es 1 entre RC, nos diría qué tan rápido o despacio se pierde ese valor, qué tan rápido o despacio decae este exponencial, pues depende de este factor 1 en RC. Y lo mismo va a suceder en el caso del circuito RL. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Si recordamos, para cuando vimos la corriente en el inductor, teníamos estas dos formas, ¿no? La que nos interesa es respecto del decaimiento. Entonces, la corriente en el inductor tiene esta forma cuando T es mayor o igual a cero, es decir, después de la conmutación. Tenemos que si evaluamos en cero, pues este factor del exponencial es 1 y el valor máximo de la corriente es el valor BR, ¿no? Decimos, esta es nuestra corriente I de T en el inductor y el valor máximo es B entre R.
y va a ir decayendo de alguna forma. Pero decimos qué tan lento o despacio, porque puede ser algo así, muy lento o algo muy rápido. Entonces, eso va a depender, decimos, en el caso de el circuito RL, de este factor, bueno, no voy a incluir el signo negativo porque pues el signo negativo es simplemente la exponencial que decae. Pero R entre L es lo que nos dice qué tan lento o qué rápido decae la señal de corriente. En el caso del capacitor, tenemos, sí, en el caso del capacitor, si estamos hablando de corriente, que ya lo vimos que lo podemos manejar como corriente o como voltaje, cualquiera de las dos, pues tendríamos algo semejante. Tendríamos el voltaje máximo, bueno, aquí nos queda como una corriente negativa, pero en magnitud pues va a decaer exactamente igual. Entonces, menos B entre R y va a tender a cero. Ujú. Y lo mismo, tenemos aquí un factor 1 en RC, que es el que nos dice si esto va a ser despacio o más rápido el decaimiento. Es decir, aquí estamos hablando de decaimiento en la magnitud. Tiene un valor menos B entre R, la magnitud máxima, y conforme pasa el tiempo va a tender a un valor de cero. Aunque nosotros veríamos en la gráfica que de un valor negativo, pues va tendiendo a cero, diríamos, es mayor, no, realmente nos estamos refiriendo en cuanto a magnitud de la corriente. Ujú. Entonces, si nosotros tenemos esto, decimos, de esto depende el que sea más rápido o más lento, y a esto es a lo que le llamamos las constantes de tiempo, precisamente estas constantes. Entonces, lo podemos escribir, la corriente I de T para un inductor o en general también para el capacitor, como una corriente inicial, el valor máximo, si vemos en ambos casos, tenemos un valor inicial, que es el valor máximo. Entonces, es lo que tenemos aquí. Está I0, va a ser nuestro valor máximo, que es el inicial. Y una función exponencial menos t entre una constante que le llamamos tau o constante de tiempo. Esta constante de tiempo va a cambiar si se trata de un circuito RL o de un circuito RC. Entonces, I0 decimos es el valor inicial de la corriente para el tiempo t igual a cero, y tau es la constante de tiempo que estamos obteniendo en el circuito o en el sistema. En general, la forma de estas ecuaciones va a ser la solución a cualquier ecuación diferencial homogénea en un circuito de primer orden, y podemos tener ya sea una corriente inicial o un voltaje inicial. Aquí hablamos de B0 como un voltaje inicial, así como eh, resolvimos de la otra forma para el capacitor. Habíamos obtenido para la corriente, pero después también lo resolvimos para el voltaje. Entonces, nuestra señal en general puede tratarse de una corriente o de un voltaje. Entonces, respectivamente, tendremos una corriente inicial o un voltaje inicial. Y la forma en que va decayendo, pues decimos, está dado por la constante de tiempo, tau,
Y cada circuito, pues obviamente va a tener valores distintos para estos tres variables, ya sea la corriente inicial, el voltaje inicial o la constante de tiempo. Esto va a depender del circuito. Ya vimos, por ejemplo, I0 en los casos anteriores, depende del voltaje, de la fuente y de la resistencia que tenemos conectada. Y la constante tau, en el caso del circuito RL, depende de la resistencia y de la inductancia. Y en el circuito RC, pues depende de la resistencia y de la capacitancia. Entonces, si vemos todos esos valores o constantes, dependen de los elementos del circuito. Bien, entonces, si nosotros sustituimos, porque siempre nos queda esta relación de manera así general, y nos queda en términos de t. Y si ese tiempo t nosotros lo comparamos con la constante tau, pues entonces lo que vamos a ver es que podemos evaluar en diferentes valores de t que sean múltiplos de tau. Observar que aquí tenemos tau de manera general para cualquiera de los dos casos. ¿Qué sucede entonces? Para este caso, tau es igual al producto de la resistencia por la capacitancia. Porque entonces cuando sustituyamos, pues efectivamente esto va a ser igual a menos B entre R e a la menos T entre tau. Entonces, para que se pueda sustituir en esta expresión así tau, tau tiene que ser igual a RC. Pero para cuando estamos trabajando con el inductor, tau tendrá que ser L entre R para que efectivamente podamos sustituir B entre R por E a la menos T entre tau. Observar que se está dividiendo entre la constante de tiempo tau. Entonces, en este caso, tau tiene que ser de la forma de L entre R para un circuito RL y para el circuito RC, tau tiene que ser igual a RC. Entonces, regresando a esto que estábamos haciendo, bueno, pues vamos a suponer independientemente de qué circuito sea, si sea un RL o un RC, finalmente nos queda la exponencial de menos t entre tau. Entonces, si nosotros sustituimos, tomamos t igual a tau, pues ese cociente nos va a quedar igual a 1. Entonces, la corriente I en el tiempo t, que es igual a tau, por eso aquí estamos poniendo I en el tiempo, que es equivalente a la constante de tiempo, tendríamos la corriente inicial I0 por E a la menos 1, porque el cociente nos quedó, aquí teníamos I0, bueno, aquí lo voy a poner acá de forma general, la corriente I de t es igual a I0 por E a la menos t entre tau. Pero si tau, digo t es igual a tau, pues nos queda tau entre tau y nos queda 1. La exponencial de menos 1 es aproximadamente 0.37, obviamente redondeando todos los dígitos que nos puedan salir de esa función,
lo aproximamos a 0.37 y eso es lo que multiplica a la corriente I cero. Es decir, que en un tiempo t que tenga el valor igual a la constante de tiempo tau, es decir, lo que nos dé esa constante, ya sea el producto de RC o L entre R, el valor que nos dé, si lo sustituimos en el tiempo, lo que vamos a tener es que la corriente va a ser 0.37 de la corriente inicial. Lo mismo tendríamos si lo estamos evaluando como un voltaje. Sería el voltaje inicial por E a la menos 1. Estamos sustituyendo T igual a tau y por lo tanto, pues esto se mantiene igual y es 0.37, pero era 0.37 del voltaje inicial o el voltaje máximo. Entonces quiere decir que nuestra señal cae aproximadamente a un 37% del valor máximo que tenemos justo en el tiempo t igual a 0. Entonces, la corriente y el voltaje disminuyen al 37% del valor inicial o el valor máximo en un tiempo t que es igual a la constante de tiempo. Tiempo nos dio de 3 milisegundos. Bueno, pues hacemos t igual a 3 milisegundos y evaluamos y vamos a encontrar que ya sea la corriente o el voltaje son 0.37 del valor máximo. ¿Cuánto vale ese valor máximo? Pues dependerá del circuito, ¿no? Estas constantes que nos dieron como valores iniciales. Entonces, como todo, siempre decimos, vamos a quedar con esta expresión, ya sea para corriente o para voltaje, pues vemos que podemos trabajar T en términos de constantes tau. Es decir, que vamos a manejar este cociente y le vamos a dar múltiplos a ese cociente. Lo primero que evaluamos es cuando es 1, es decir, t igual a 1, pues nos hace que todo este cociente sea 1. Si ahora decimos que t vale 2 veces tau, pues entonces el cociente nos va a dar menos 2 y así sucesivamente. Si nosotros tenemos menos 2, pues tendríamos la corriente en 2 veces la constante de tiempo va a ser igual a I0 por E a la menos 2. Y para el voltaje, pues vamos a tener algo similar. El voltaje en el tiempo t, que es 2 veces tau, va a ser igual al voltaje inicial por E a la menos 2. Y obviamente este E a la menos 2 es menor que 0.37 porque es una exponencial que está decayendo. Entonces, en la siguiente tabla vamos a ver para diferentes valores. Decimos, para una constante 1, ya vimos que es 0.37. Una constante, un cociente 1. Para un cociente 2, es decir, t es igual a 2 veces tau, aquí t es igual a tau, vemos que cae a 0.14. 0.14 ya sea corriente inicial o voltaje inicial. Si ahora hacemos que t es igual a 3 veces tau, tenemos aquí que este cociente nos da 3, cae a 0.05 de la corriente inicial o voltaje inicial. Para un tiempo t igual a 4 veces tau, cae a 0.018,
del voltaje máximo, el cociente es 4, y para T igual a 5 veces tau, el cociente es 5, y vemos que cae a 0.006, bueno, 67 del valor máximo o valor inicial. Observar que esto corresponde a un 37% del valor máximo. Este correspondería a un 14%, esto a un 5%, esto a un 1.8% y esto aproximadamente a 0.67%. Como aquí tenemos 0.67%, es decir, menos del 1%, es común considerar que la señal ya ha desaparecido, es decir, ya podemos considerarla cero, ya sea la corriente o el voltaje, cuando evaluamos en un tiempo t que es igual a 5 veces la constante de tiempo. Entonces, si nosotros tomamos un tiempo t igual a 5 veces la constante de tiempo, nuestra señal ha caído a un valor menor al 1%. Entonces, prácticamente ahí decimos, pues ya no hay prácticamente nada de la señal. Entonces, es común tomar esto como el tiempo en el cual ya desapareció la señal. Obviamente, si nosotros proponemos 6 tau, pues aquí tenemos un cociente 6 y tenemos e a la menos 6, y pues obviamente tendríamos todavía un valor más pequeñito para i cero, y así irnos, y siempre va a tender a cero, pero pues podremos ir hasta el infinito y seguir haciendo alguna fracción multiplicada por la señal. Pero decimos, para nuestros fines prácticos, con que sea menor al 1%, con eso ya podemos decir que la señal ha desaparecido. Entonces, que ya no tenemos corriente, ya no tenemos voltaje, se acabó, ¿no? Bueno, lo que decía esto de que este, querer llegar a encontrar un valor cero, pues al menos matemáticamente no lo vamos a alcanzar. O sea, para ello requeriríamos seguirnos al infinito y siempre va a haber por ahí alguna pequeña fracción que lo multiplique. Entonces, pues no tiene así como mucho sentido. Entonces, decíamos, para registrar experimentalmente un valor transitorio, con frecuencia la precisión de la medición es del orden del 1 al 2%. Entonces, por esta razón, a veces se supone que dicho valor desaparece cuando llega al 2% del valor inicial, o incluso decía algunas bibliografía mencionan 5 constantes de tiempo para llegar a un valor menor al 1%. El de 4 se queda en el 1.8, ¿no? Que es este de aquí. Pero mucha bibliografía dice, vámonos hasta los 5 constantes de tiempo. Con 4 todavía tenemos algo cercano al 2% y algunos manejan menor que el 1. Entonces, bueno, puesto que el tiempo para llegar al 2% del valor inicial o en algunos casos es al contrario, es este, dependiendo de la variable que estamos trabajando, no siempre va a ser nada más la corriente
en el inductor o el voltaje en el capacitor, sino alguna otra señal. También podría ser si en un elemento estamos teniendo el 2%, lo demás se carga hacia otro elemento y entonces tenemos el 98% de un valor final, si estamos hablando de una exponencial creciente. Eso lo vamos a ver cuando veamos respuesta forzada. Ahorita como estamos trabajando con respuesta natural, siempre vemos decaimiento porque llega un momento en que la energía, ya sea en el inductor o en el capacitor, se acaban. Pero cuando veamos respuesta forzada, vamos a ver que podemos llegar a un valor distinto de cero, que va a suceder esto similar, de manera similar. Es decir, vamos a iniciar en algún valor después de una conmutación y este valor que estamos buscando va a ir creciendo hasta tender a algún valor constante y se le va a ir acercando cada vez más. Entonces, si se tiene, por ejemplo, el 98%, algunos autores con eso consideran que ya podemos decir que se alcanzó el estado estable. En otros casos, lo que les decía es incluso hasta las 5 constantes de tiempo. Bueno, entonces en algunas ocasiones utilizamos este criterio para medir la constante de tiempo de un sistema. Lo que les decía, cuando los sistemas son más precisos, es decir, hablar del 1% o menos del 1%, el tiempo que consideramos para que el circuito haya llegado al estado estable después de una conmutación es de 5 constantes de tiempo. Bien, vamos a suponer este ejemplo. Vamos a suponer que el interruptor ha estado conectado así. Observar que esta es otra forma de interruptor. En los anteriores hablamos de un interruptor con dos posiciones de cierre, es decir, en cualquiera de las dos posiciones, el interruptor permite el paso de la corriente. Teníamos algo de esta forma, ¿no? Entonces, si estaba en esta posición, está pasando la corriente. Si está en esta posición, está pasando la corriente. Lo que hacía era desconectar la fuente y permitirnos que el elemento que almacenaba energía ya empezara a proporcionar a la resistencia pues su energía. Pero también puede ser que ya estén conectados en alguna forma los elementos, la fuente está alimentando a ambos elementos y que en un momento dado lo que hacemos es, después de que ha estado conectado así, que está cerrado, permitiendo el paso de la energía de esta fuente, pues se abre este interruptor, ya no hay flujo de corriente, pero la forma en que están conectados estos elementos hace que, aunque aquí abrimos, el inductor sigue conectado con la resistencia, ¿no? Entonces, bueno, lo que queremos es determinar la corriente que pasa por la resistencia una vez que tenemos la transición. Obviamente también requeriremos ver cuál es la corriente que hay antes de la, la conmutación y qué hay después de la conmutación. Ujú. Entonces,
Cuando el interruptor está cerrado, vamos a suponer que venimos desde el menos infinito y que ya el circuito llegó a su estado estable. Si ha llegado a su estado estable, ¿qué recordamos de la corriente en el inductor? Recordamos cuál es el estado estable después de observar que aquí tenemos una corriente que va a ser constante en el tiempo. Entonces, una vez que lo hemos dejado por mucho tiempo y sabiendo que esta corriente es constante, ¿qué sucede con la corriente en el inductor? ¿O cómo se comporta el inductor? ¿Como un cortocircuito? Como un cortocircuito, efectivamente, decimos, después de haber estado mucho tiempo conectado y que el, la fuente de energía que estamos aplicando es una fuente constante, pues recordar que el voltaje en el inductor es el inductor por la derivada de la corriente en el inductor con respecto al tiempo. Pero si esta corriente es constante, pues esto va a ser cero y por lo tanto el voltaje va a ser cero y eso corresponde efectivamente a un cortocircuito. Entonces, lo que tenemos, ahí está, el voltaje en el inductor está dado por la inductancia, por la derivada de la corriente. Pero esta corriente que estamos aplicando es constante. Por lo tanto, la derivada es cero y por lo tanto el voltaje es cero. Entonces decimos que el inductor se comporta como un cortocircuito. Si se comporta como un cortocircuito, en el circuito, pues vamos a tener que podemos ver sustituido el inductor pues, tal cual por un cortocircuito. Aquí tendríamos esto, creo que la corriente estaba así. Aquí tendríamos un cortocircuito para el inductor y aquí tendríamos la resistencia. Aquí tenemos, voy a suponer una corriente IL. Bueno, que viendo la forma de, no la forma, el sentido de la corriente IS, iría hacia acá la corriente IL. Si estaba hacia abajo la fuente, ¿no? Ujú, estaba hacia abajo. Entonces, como está hacia abajo, la corriente IL fluye hacia allá. Obviamente la corriente aquí también fluiría hacia allá. Pero si aquí tenemos un cortocircuito, toda esta corriente IS realmente se va a ir por el inductor y por la resistencia tendremos una corriente cero. Entonces, la corriente en el inductor, justo antes de la conmutación, es igual a IS, pero observar que va en el sentido, en este caso hacia arriba, ¿no? Está fluyendo IS. Entonces, toda la corriente de nuestra fuente se va por el inductor y por la resistencia ya no se va ninguna corriente. Entonces, lo que necesitamos ahora es analizar después de la conmutación. Y después de la conmutación, pues tenemos que ya nada más nos queda el inductor conectado con el resistor de esta forma. Decimos aquí, quedó abierto.
y esto queda así conectado, ¿no? Sabemos que tenemos aquí una corriente de inductor que está justo antes de la conmutación, es igual a la corriente justo después. Por lo mismo, volvemos a que el voltaje en el inductor es L por DI en dt. Entonces, la corriente no puede cambiar de manera instantánea. Y decir que no cambia de manera instantánea implica tanto en magnitud como en sentido. Entonces, justo después de la conmutación, la corriente en el inductor sigue circulando con la misma magnitud y el mismo sentido que tenía antes de la conmutación. Pues en este caso, la corriente está fluyendo hacia acá. Ujú. Bueno, si aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff, lo que tenemos, pues aquí tendríamos este voltaje y este voltaje. Déjeme ver si nos conviene ponerlo así. Lo podríamos poner de cualquier forma. Obviamente por ahí nos va a salir un signo negativo si es que el voltaje lo estamos manejando de forma contraria. Entonces, si nosotros aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff, lo que tendríamos es que el voltaje en el inductor es el mismo que tenemos en la resistencia. El voltaje en el inductor, lo que se está tomando es tomar todos en el mismo sentido, porque la corriente pues aquí va a fluir de esta forma, entonces va a ir así, ¿no? Entonces, el voltaje BL más el voltaje en la resistencia es igual a cero, por ley de voltajes de Kirchhoff. El voltaje, pues sustituimos de esta ecuación general para el inductor, es la inductancia por la corriente en el inductor, su derivada. Decimos la derivada de la corriente en el inductor. El voltaje en la resistencia, pues es la resistencia por la corriente. En este caso, es la misma que la inductor. Si nosotros vemos esta corriente IR, por ley de corrientes de Kirchhoff, en este nodo la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Y entonces esa corriente que sale, pues va a ser igual a la corriente del inductor. Bien, entonces, pues nuevamente tenemos una ecuación diferencial homogénea de primer orden. Vamos nuevamente a hacer separación de variables. Tenemos L por la derivada de la corriente y pasamos este término. Nos queda menos R entre I y L. Haciendo la separación de variables, D y L entre I y L es igual a menos R entre L por el diferencial del tiempo. Integrando, vamos a darle límites de integración. Ahorita sí sabemos que nuestro valor inicial es el tiempo cero y vamos a dejar abierto a cualquier tiempo t en el cual queremos evaluar. Entonces, para el lado izquierdo, los límites son la corriente en el inductor evaluado en el tiempo cero y la corriente en el inductor evaluada en el tiempo t. Para el lado derecho estamos integrando con respecto al tiempo, entonces nuestro tiempo inicial es cero, justo después de la conmutación, y algún tiempo t el que sea que queremos determinar. Entonces, en este caso no vamos a requerir constantes de tiempo porque tenemos límites de integración.
Para el lado izquierdo tendríamos el logaritmo natural de la corriente evaluado desde IL de 0 hasta IL de t. Entonces es el logaritmo natural de la corriente en el tiempo t, ya evaluando, menos el logaritmo natural de la corriente IL en el tiempo 0. Para el lado derecho tenemos menos R entre L al integral con respecto a t, nos queda t evaluado desde 0 a t, tenemos que es t menos 0. Por lo tanto, podemos decir aquí, si tenemos diferencias de logaritmos por las propiedades, pues es igual al logaritmo natural del cociente de esos valores, de esos argumentos. Entonces es el logaritmo natural de la corriente IL en el tiempo t entre la corriente IL en el tiempo 0. Y aquí pues simplemente es menos R entre L por t, ¿no? Este 0, adiós, y así nos... Bueno, aplicamos exponencial y entonces nos queda, al aplicar aquí exponencial en ambos lados de la ecuación, nos queda IL de t entre IL de 0 por E a la menos R entre L por t. Y despejando la corriente IL de t, que es la que nos interesa, poder evaluar en cualquier instante t, nos queda IL de t igual a la corriente IL en el instante 0, evaluada en el instante 0, por E a la menos R entre L por t. Esta corriente IL evaluada en el tiempo 0 fue lo que llamamos la corriente I0, corriente inicial, corriente máxima, como le queramos llamar, ¿no? Es la corriente que hay justo en el tiempo 0 después de la conmutación. Aquí estamos aproximando, ¿no? En lugar de tomar el tiempo 0 más, lo tomamos 0 porque decimos prácticamente podemos evaluarlo en 0. Entonces esto es lo que tenemos para la corriente IL, es esta expresión. Ya sé, permítanme. Ok. Qué bueno, que ya habíamos hecho. Donde decíamos la corriente I0 es la corriente, estamos llamándole I0 a esto,
Esta corriente IL0 en realidad es la corriente después de la conmutación y decimos que esa corriente después de la conmutación para un inductor es la misma que teníamos antes de la conmutación. Esta. Y esto ya lo habíamos determinado, ya habíamos determinado qué corriente había antes de la conmutación. Entonces ya podemos sustituir el valor de I0, decimos la corriente antes de la conmutación, obtuvimos que era la corriente de la fuente, y entonces tenemos que la corriente en el inductor es IS por E a la menos R entre L, T. Por ley de corrientes de Kirchhoff, porque lo que nos interesa es determinar la corriente en la resistencia. En realidad lo que se nos pedía era encontrar la corriente en la resistencia, pero tener simplemente el inductor conectado con el resistor, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff y la corriente que nos interesaba, que es a través de la resistencia RL, perdón, R, que es I de T, pues encontramos que es la corriente en el inductor. Teníamos esto, ¿no? En el circuito. Y tenemos así la corriente I. Y bueno, aquí lo que estamos obteniendo es una corriente que va en este sentido, IL de T para el inductor. Entonces, por ley de corrientes de Kirchhoff, en este nodo, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. O la corriente que sale igual a la corriente que entra. Al final de cuentas es igual. Entonces, pues ya tendríamos esto. Y ahora, si vemos de la forma general, observar que nos queda E a la menos R entre L por T. La forma general, decíamos, es de la, con un cociente E a la menos T entre tau. Entonces, para escribirla de esa manera, lo que tendríamos que hacer es lo que ya había mencionado anteriormente, que nuestra tau realmente nos quedaría invertida. Tau va a ser L entre R respecto de esto, porque como es T entre tau, por eso nos da de forma inversa. Entonces, para dejarlo de forma así general, la corriente en la resistencia, pues nos queda que es la corriente IS de la fuente que teníamos conectado antes de la conmutación, aunque después se haya desconectado esa fuente, el valor de la corriente IS va a ser nuestro valor inicial en la corriente en el resistor y va a estar multiplicado por una función exponencial decreciente en la forma de menos t entre tau, siempre que tau tenga esta forma. Entonces, tau la vamos a calcular como el valor de L entre R. Bien, hasta aquí vamos bien.